Bienvenidos a esta capacitación de REPAR con la aplicación de Mi Estudio. Seguimos con los mini casos de los cuales comentaba Claudia en su introducción al caso de primera categoría. Y en este caso vamos a hablar de un pequeño caso de Thomas Cohen, cuarta categoría, bienes personales. O sea, un caso sencillo que se nos da en la vida cotidiana, donde tenemos a un profesional, contador, matriculado hace 2 años, ¿sí?, que cobra sus honorarios profesionales, factura 15.800.000 y cobró 15 millones, y también tiene ingresos como monotributista, un ingreso exento de 2.300.000 pesos, tuvo gastos de librería, sueldos y cargas sociales, autónomos y compró una computadora. Vamos a ver entonces, en función de estos datos, del patrimonio al inicio y al cierre, cómo sería la declaración jurada, cuáles eran los ingresos grabados y demás, teniendo siempre en cuenta que al momento que estamos grabando estos mini casos, está en tratamiento la ley de modificación del impuesto a las ganancias y bienes personales para el 2023. Con lo cual, tengan presente que algunos resultados posteriores pueden cambiar, siempre teniendo en cuenta que tienen un botón de actualización en Mi Estudio que les permite actualizar con los mismos datos cargados a la nueva legislación vigente. Entonces, bueno, esta persona, que es un profesional, va a realizar su actividad y va a tener su patrimonio al inicio. Hicimos algo bastante sencillo. Tiene su casa habitación, que se adquirió en el 2012. Para los fines de la amortización, el edificio va a tomar el 92%. Y vamos a tomar la evaluación fiscal al 2017 para bienes personales, cuyo valor es 2.100.000, a los fines de actualizarlo por IPC para ver cómo impacta en la declaración de bienes personales. Tiene un auto, un Honda HR-V, adquirido en agosto de 2022 en 5 millones, y tiene un saldo en caja de ahorro, por lo cual tiene un total del patrimonio de 8.656.000 pesos. Dados los datos que estuvimos viendo, vamos a armar el patrimonio al cierre. Le preguntamos a Thomas Cohen qué es lo que tiene y me dice, bueno, sigo teniendo la casa habitación, sigo teniendo el auto, mi saldo en caja de ahorro ahora es de 346.000 pesos, tengo también un plazo fijo al cierre de 523.000, compré $2.500 a 187 pesos cada uno. Acuérdense que compré la computadora, que parte de los honorarios no los cobré, así que lo tengo como crédito al cierre, y estuve pagando anticipos de impuesto a las ganancias, ¿sí?, por lo que se determinó en el 2022. Recordemos que este profesional tiene menos de 3 años de antigüedad en la matrícula, por lo tanto va a tener una deducción especial incremental respecto de los profesionales que no son nuevos profesionales, como sí lo es Thomas Cohen. Por eso vamos a tomar otros datos. El índice de ajuste que tenemos para los inmuebles de bienes personales, la cotización del dólar. Todos estos datos obviamente los van a tener dentro de la página de REPAR, donde van a tener la solapa donde pueden consultar los coeficientes de ajuste, van a tener también las evaluaciones de los automóviles, ¿sí?, y la cotización de las monedas extranjeras. Vamos a agregar que es soltero, que pagó medicina prepaga, y que el impuesto 2022 fue de 876.000 pesos, lo cual le da anticipos de 137.800. Esto lo que nos sirve es para armar luego la justificación patrimonial. Veamos un poco cómo se cargan estos bienes en el aplicativo Mi Estudio. Si bien ya han tenido la experiencia de lo que fue cargando en primera categoría, acá tenemos no solamente los inmuebles, como vemos ahora en el aplicativo Mi Estudio, donde vamos a tener el inmueble cargado por el valor de origen, ¿sí?, y vamos a tener también la valuación para bienes personales una vez ajustado por el índice de ajuste. En este caso particular, vamos a ver que al ajustar la evaluación fiscal del 2017 por el índice de ajuste de 28,312, el valor para bienes personales es un valor alto, 229 millones. Con la legislación al día de hoy,
eso excede el monto no computable de casa habitación, que está en 136 millones. Si saliera la modificación, este valor va a aumentar, pero con la legislación actual vamos a ver que tenemos un excedente, ¿sí?, de 136 millones, perdón, un valor no computable de 136 millones, lo que nos da un excedente de 92.432.000. El sistema Mi Estudio lo levanta en forma automática y lo expone. Por lo tanto, ese valor de 92.432.000 va a ser computable tanto para bienes personales como para el cálculo del 5% de los bienes del hogar. Veamos ahora cómo se carga el automóvil, ¿sí?, dentro de la legislación. Recuerden siempre que en Mi Estudio van a ser una carga única tanto para ganancias como para bienes personales. Tenemos el valor de origen del automóvil de 5 millones y vamos a tener, por un lado, la amortización acumulada, que a los fines de ganancia no nos sirve, es un dato más, y por otro lado, vamos a tener la valuación que surge de la tabla de AFIP, que son 17.448.200. O sea, vamos cargando los bienes en la aplicación Mi Estudio y vamos cargando tanto la parte de ganancias como la parte de bienes personales. En ganancias el valor no varía, va a ser tanto 5 millones al inicio como 5 millones al final, que son los valores propios que tienen para la valuación de ganancias a valores históricos. Luego vamos a tener, para exponer, cómo se cargarían los dólares, ¿sí?, tanto en ganancias como en bienes personales. Los dólares, recuerden, para ganancias van a estar valuados a valor de origen, o sea, un valor que va a ser el valor de los $2.500 por su valor de origen, o sea, dólar. Ahí tenemos la evaluación para bienes personales, están valuados a 805,45 y nos dan un valor de 2.013.625 grabados en bienes personales. Para ganancias, por el contrario, vamos a tener el valor histórico, no al inicio, porque los compramos durante el ejercicio, valuados a su valor de compra de 187 pesos. Recordemos siempre que la evaluación en el sistema Mi Estudio vamos a cargar todo junto, pero tenemos dos normas de evaluaciones distintas, a valores históricos, ¿sí?, para ganancias, y a valor de cotización para el cierre. Luego vamos a tener que ingresar también en el patrimonio la computadora, ¿sí? La computadora que vamos a tener va a tener nuevamente dos valores. Acá con la particularidad que la computadora está afectada a la obtención de ganancia grabada. Entonces, por un lado, a los fines de bienes personales, tenemos el valor de origen y la amortización acumulada, 1/3, pero recordemos que en bienes personales no se actualizan los valores de ningún bien excepto la evaluación fiscal 2017. Por lo tanto, el valor grabado para bienes personales va a quedar a valor histórico de compra neto de la amortización, ¿sí? Por lo tanto, nos queda un valor grabado de 2/3 de 553.333. Mientras tanto, para ganancias, vamos a tener 0 en el valor de inicio y el valor total sin ningún tipo de amortización para el patrimonio al cierre. ¿Ok? ¿Qué más vamos a tener en el patrimonio? Vamos a tener el crédito por honorarios. Acuérdense que en el patrimonio al cierre nos va a quedar ese crédito por honorarios de 800.000 pesos, grabado para bienes personales, no para ganancias, ¿ok? Porque en ganancias va por percibido, pero en bienes personales tenemos que declarar ese crédito, ¿sí? Porque va a estar alcanzado por 800.000 pesos. Para tener coherencia en la declaración de ganancias, también en el patrimonio al cierre vamos a tener que exponer esos 800.000 pesos como valor al cierre. Siempre valores históricos. En este caso coincide porque son pesos, tanto para bienes personales como para ganancias, sin ningún tipo de actualización. Es un crédito a cobrar, factura que se realizó pero todavía no se cobró. Otro crédito que tenemos también que exponer en la
declaración jurada son los anticipos de impuestos. Acá vamos a ver que en los anticipos de impuestos en bienes personales tenemos que declararlos como bienes no alcanzados por el tributo, ¿sí? Porque no exceden el impuesto determinado. Vamos a ver al final que no exceden el impuesto determinado, por lo tanto su valor es cero. Pero tenemos que cargarlos en ganancias. Por lo tanto, en la aplicación Mi Estudio vamos a hacer las dos cargas. Vamos a tener la carga en bienes personales excluido de la base imponible, valor grabado cero, ¿sí? Y para ganancias vamos a tener valor al inicio cero, valor al cierre, el monto de los 3 anticipos pagados durante el ejercicio, 413.000 pesos. ¿Y qué nos queda por cargar en el patrimonio? Vamos a tener que volver a créditos. Yo ahí tendría que haber comentado y no saltar tanto de pantalla en pantalla, pero bueno, ténganme paciencia. En créditos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el plazo fijo, ¿sí? El plazo fijo que estaba pendiente, perdón, dije créditos, en realidad es moneda y dinero. Vamos a tener el plazo fijo, ¿sí? Que vamos a declarar, el cual nuevamente para bienes personales, hacer un plazo fijo en pesos está excluido de la base y va a quedar en valor en cero, como se ve en el aplicativo. Y para ganancias vamos a tener valor de origen cero y valor al cierre, el valor histórico, sin devengar intereses de ningún tipo ni nada que se le parezca, ¿sí? También dentro del rubro de monedas digitales vamos a tener los saldos bancarios, ¿sí? La caja de ahorro, que tenemos que exponer. Nuevamente, caja de ahorro en pesos para bienes personales no va a estar alcanzada, pero sí la vamos a tener en el patrimonio al cierre de ganancias, que va a quedar expuesto por valor diferente, el saldo que teníamos al inicio y el saldo que teníamos al cierre. No tenemos ningún otro bien al 31/12 del 2023 que todo lo expuesto. Ya tenemos cargado, entonces, al cargar el patrimonio para inicial y al cierre para ganancias, estamos cargando al mismo tiempo bienes personales. Por lo tanto, podemos ver cómo queda determinado el impuesto a los bienes personales, que lo vamos a tener en la liquidación, va a restar el valor actual, ¿sí? De mínimo no imponible, los 27 millones, nos va a dejar un monto grabado de 91 millones y el impuesto determinado como surge en el sistema Mi Estudio. Con esto terminaríamos de armar los papeles de trabajo de bienes personales, ¿sí? El impuesto determinado de 830.000, no tenemos anticipos, no tenemos percepciones, una situación media atípica para lo que es hoy la Argentina, pero para simplificar la carga y la muestra de lo que es el sistema. Vayamos entonces, ¿sí? Ahora a lo que sería la solución del impuesto a las ganancias, las rentas de cuarta categoría, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? En cuarta categoría vamos a tener alcanzados los honorarios facturados, ¿sí? Por 15 millones, que es lo efectivamente cobrado durante el ejercicio. Fíjense que acá no tenemos los 800.000 pesos pendientes de cobro porque, como todos saben, esto va por percibido. Entonces vamos a tener nada más que un honorario de 15 millones y vamos a tener también un ingreso exento, ¿sí? Que declarar de 2.300.000 pesos. Este ingreso lo vamos a cargar tanto en Mi Estudio como en el aplicativo de ganancias porque impacta en la justificación patrimonial. Exactamente. Entonces vamos a tener nada más que ese importe total grabado. Y vamos a tener que cargar los gastos propios de la actividad. ¿Y acá qué vamos a tener? Vamos a tener por un lado la librería y vamos a tener por un lado los sueldos y cargas sociales, lo que nos da un total de 5.850.000 pesos, ¿sí? Que implican erogación de fondos. O sea, tanto acá en Mi Estudio como en el aplicativo de ganancias vamos a abarcar el total de los gastos que tienen movimiento de fondos. Pero por otro lado, no nos olvidemos que tenemos la amortización de la computadora.
Acá cargamos directamente el importe de la amortización. Si ustedes se fijan y hacen un poquito de memoria, van a ver que este valor de la amortización de 812.570 no es el valor histórico. Y claro, no es el valor histórico porque tenemos que ajustar esa amortización. Se trata de un bien mueble amortizable y por lo tanto, como fue adquirido con posterioridad al 1 de enero del 2018, vamos a tener que ajustar esa amortización y vamos a utilizar el índice de ajuste desde la fecha de compra, que era enero del 2023, hasta el 31 de diciembre, que es 2,937. Entonces, si ustedes hacen 830.000 pesos, que es el costo, dividido 3, vida útil, por 2,937, les da los 812.570 que están viendo en pantalla, que es la amortización. Amortización que, como no genera movimiento de fondos, después va a impactar directamente en la justificación patrimonial. Y ahí tenemos cargado la totalidad de los gastos que tienen que ver con cuarta categoría. 15 millones de ingresos, 6 millones de gastos, vamos a tener un resultado de 8.337.430 y obviamente los ingresos exentos de 2.300.000. A partir de ahí tenemos que ir a cargar las deducciones generales y acá teníamos dos deducciones generales. Por un lado teníamos la deducción de autónomos, ¿sí? Siempre estamos en fuente argentina. La deducción de autónomos, que era 680.000 pesos. Recuerden que si bien esto está asociado a una renta de cuarta categoría, es una deducción general. Por lo tanto, tenemos que informarla dentro de las deducciones generales, ¿sí? Y entonces tenemos la deducción de autónomos de 680.000, la deducción de medicina prepaga, que en este caso particular vamos a tener un tope para aplicar, que es el 5% de la renta neta sujeta a, luego de las deducciones generales que no tienen este tope. Entonces, ¿cómo se calcula ese tope? La renta antes de deducciones generales, que habíamos llegado a 8.337.430, menos las deducciones generales que no tienen el tope del 5%, que en este caso solamente es autónomos, 680.000 pesos. Esa diferencia, el 5%, nos da el valor que corresponde, ¿sí?, a el tope, que es 382.871,50. Por lo tanto, esa es la deducción que podemos computar de medicina prepaga, exactamente. Con lo cual tenemos ya todas las deducciones generales que teníamos previstas para este ejercicio, que es autónomos y la cuota médico-asistencial, y tenemos la ganancia neta sujeta a impuesto. Hoy podemos calcular el impuesto determinado con la tabla vigente hoy, legal, ¿sí? Pero esto muy probablemente va a cambiar para evitar el problema que tienen los empleados en relación de dependencia, y por lo tanto, una vez que tenemos las deducciones generales, las deducciones, vamos a tener que entrar a las deducciones personales, que ¿qué vamos a tener en deducciones personales? Vamos a tener el mínimo no imponible, totalmente computable, y vamos a tener la deducción especial, ¿sí? Pero fíjense que la deducción especial es la que corresponde a los nuevos profesionales, ¿sí? O sea, es mayor a la deducción especial para los profesionales en general. Por eso recuerden que cuando la antigüedad en la matrícula no supera los 3 años, corresponde una deducción que es igual al mínimo no imponible, digo bien, por 4, que es lo que estamos tomando acá como 1.806.732,76. Esas son las dos deducciones personales que tiene este sujeto, que es soltero, no tiene hijos, y entonces a partir de ahí podemos calcular la ganancia neta sujeta a impuesto y el impuesto determinado, ¿sí? Vamos a llegar a una renta de fuente argentina de 5.016.142 y un impuesto determinado de 1.402.762,62. Ese impuesto está calculado en función de la tabla vigente hoy,
¿sí? Que el aplicativo Mi Estudio lo calcula automáticamente, y contra ese impuesto determinado restaremos los anticipos. Ya vamos a restar los 5 anticipos, por eso va a diferir el importe que restamos del importe que figura en el patrimonio. Vamos a restar los 689.000 pesos para llegar al saldo a ingresar de 713.765,62. Como ven, la aplicación Mi Estudio nos permite deducir todas las pagos a cuentas, retenciones, percepciones que están vigentes hoy en día. Nosotros, para no hacer eterno el mini caso, tomamos nada más que los anticipos, pero tengan presente que contra este impuesto determinado van a tener retenciones, van a tener percepciones de ganancias por compra de moneda extranjera, van a tener impuesto al débito, van a tener toda una serie de deducciones posibles, hasta pagos a cuenta de aduana, y las van a ir volcando dentro del aplicativo para llegar al impuesto determinado. Entonces, bueno, de esta manera ya cargamos en este mini caso de Tomás Cohen tanto todo lo que tiene que ver con el impuesto a los bienes personales, y lo determinamos, y tanto lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Lo único que queda por ver es la justificación patrimonial, que va a depender fundamentalmente de los bienes y patrimonios al inicio y al cierre. Podríamos volver a ver las filminas donde tengo calculado, ¿sí? Todo esto que estamos viendo es lo que ya hablamos. Acá tenemos la justificación patrimonial. Tenemos el patrimonio al inicio de 8.656.000, la ganancia antes de deducciones personales, las amortizaciones que justifican consumo porque no consumen fondos, el monotributo, que es una renta exenta que justifica consumo, y por otro lado tenemos el patrimonio al cierre, que está armado, ya lo vimos cómo se armó en la aplicación. Tenemos que justificar el impuesto a las ganancias del 2022 en su totalidad. En este caso no había retenciones o anticipos pagos, pero siempre recuerden que en la justificación patrimonial el impuesto a las ganancias y a los bienes personales se va a justificar en su totalidad. Y de esa manera llegamos al consumido, ¿sí? Por diferencia, que ahora podemos ver en la aplicación de Mi Estudio, que vamos a llegar a los mismos valores, ¿sí? Teniendo en cuenta los patrimonios que hemos cargado, el patrimonio al cierre que hemos cargado, ¿sí? Y cómo va chupando los datos, tanto grabados como no grabados, como amortizaciones que no generan movimientos de fondos, para llegar a este valor de la justificación patrimonial. Vemos acá en la justificación patrimonial de Mi Estudio que llegamos al mismo importe de monte consumido. ¿Por qué? Porque tenemos en la justificación lo que sería los 876.000, ¿sí? que no justifican consumo, la renta exenta de 2.300.000, que sí justifica consumo, del monotributo, los gastos que no implican erogación de fondos, que son las amortizaciones, para llegar al total de movimientos de ajuste contra el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre. Entonces ahí tenemos determinado cuál es el valor del consumido por diferencia. Vemos que las columnas balancean y el sistema trae automáticamente todos los importes que hemos ido cargando para llegar a estos valores. Entonces, bueno, cerramos así este mini caso con la determinación de la justificación patrimonial, que como ven es algo muy sencillo, pero también potente, porque es un caso que se ve muy a menudo en la práctica. Un pequeño profesional que a su vez tiene ingresos exentos, que paga bienes personales y que tiene que presentar su declaración jurada. Espero que les haya sido útil y nos vemos en las próximas exposiciones de mini casos, ¿sí? O en cualquiera de los cursos o seminarios que Repar nos brinda a diario. Gracias por acompañarnos.